Listo, gracias. Buenos días. Y la última es vincular a los afectados como en las rutas de atención necesarias al momento de que se presente esa situación de crisis. Si yo veo pues que de pronto ya con la atención que yo hice no se siente mejor la persona, entonces ya derivar como al sector salud o a esas instituciones que puedan brindarle como ese apoyo. Entonces lo de ahorita era como la definición de qué son los primeros auxilios psicológicos. Aquí ya es como tal, ¿qué son en particular? Entonces son una estrategia de apoyo de primer nivel para una persona que se encuentra en un estado de crisis o presenta señales de esta crisis. Es una herramienta de manejo emocional para mantenerse tranquilo y estable ante cualquier situación estresora, de angustia o difícil. Una ruta de atención donde se identifican las necesidades, recursos y como que se ayuda a jerarquizar y priorizar como lo que está pasando con esa persona y lo que tiene que solucionar. Ahorita más adelante con lo del protocolo que les expliqué, les muestro cómo es que se puede ayudar para la jerarquización de necesidades. Y es una herramienta que cualquier persona capacitada puede utilizar sin importar su ocupación laboral o profesional. Entonces cualquier persona puede hacer ese curso. Los cursos los dan en el SENA, en COA, pues cualquier institución de salud nos brinda pues como esos cursos de primeros auxilios psicológicos. Entonces, aquí ya también tenemos que mencionar qué no son los primeros auxilios psicológicos, porque la idea es que se haga una atención muy puntual y que no vayamos de pronto a indagar en cosas que no nos competen, preguntar más de la cuenta, porque eso le puede generar más angustia y más estrés a la persona que está pasando por esa situación estresora. Entonces, los primeros auxilios psicológicos no son una terapia o un proceso de intervención psicológica, o sea, es un momento de diálogo para tranquilizar a esa persona. Entonces, por ende, no debemos decir que el único que aplica los primeros auxilios psicológicos es el psicólogo o quizás el psiquiatra o de pronto el médico, sino que es una herramienta pues como breve y sencilla. Tampoco es una intervención médica frente a los daños físicos o lesiones que pueda presentar una persona. No es una manera de diagnosticar, entonces yo tampoco voy a decir que es que la persona entonces tiene depresión, tiene bipolaridad, tiene esquizofrenia, solo porque de pronto en su momento de angustia está en shock, de pronto habla incoherencia, ¿no es cierto? Está desubicada, entonces como hacer juicios de valor frente a lo que pueda estar teniendo esa persona. Y no es una herramienta que solamente puedan utilizar los profesionales de salud. Yo creo que esa es como la más importante que interioricemos, que cualquier persona, en cualquier situación, puede aplicar los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué debemos evitar hacer durante los primeros auxilios psicológicos? Entonces, aprovecharnos de esa situación como para conocer información extra. Hay veces, como en el afán de ayudar, preguntamos cosas que no vienen al caso, de pronto de información personal o de cosas que pueden ser sensibles para esa persona, y lo que terminamos es quizás alterándola más porque no estamos ayudándola en lo que necesita en ese momento, sino que estamos indagando por cosas que no vienen al caso. Es súper importante como no minimizar lo que está pasando con esa persona, haciendo frases como de que, ay, cálmese, todo va a estar bien, eso no es tan grave, uno no llora por esas cosas, todo en la vida tiene solución, ¿cierto? Porque en ese momento, como esa persona tiene algo que se llama visión de túnel, pues él no está en capacidad de comprender que pueden haber unas alternativas de solución. Entonces, si le hacemos ese tipo de afirmaciones, también podemos generar que se ponga agresivo, a la defensiva, que no quiera recibir ese apoyo y que pueda trascender a otro tipo de situaciones. No se señalan expresiones de lo que les decía ahorita, las etiquetas, que es que esta persona es depresiva, es bipolar, es esquizofrénica, es que es un enfermo mental o como cosas de ese tipo, porque eso puede generar pues, como más malestar. No promover creencias religiosas y otras ideas pues como ante las personas, entonces decirle, no, pues es que Dios nos va a ayudar, Él tiene la solución, los tiempos de Dios son perfectos, como todo ese tipo de cosas que realmente no sirven en ese momento para solucionarle lo que Él necesita, ¿cierto? No mostrar gestos fuertes por las diferencias que se puedan tener con esa persona en crisis, entonces tratar de ser muy plano gestualmente, como no demostrarle al paciente qué puedo estar pensando yo, o a esa persona qué puedo estar pensando yo, porque lo importante no es mi criterio en ese momento, sino brindarle ese apoyo emocional. Y también, muy importante, no hacerle promesas a esa persona, como que no, tranquilo, dale que yo te prometo que te voy a ayudar, o no, yo te soluciono esto, porque después esa persona va a estar esperando que efectivamente yo
le solucione su situación y quizás yo no tengo esas herramientas para hacerlo y más angustia le voy a causar. También es muy importante que no hagamos evidente nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro estrés. Entonces nosotros también tenemos que saber medir si somos capaces de aplicar los primeros auxilios psicológicos dependiendo de la situación. Si de pronto yo me siento muy familiarizado con el caso o me movilizó mucho lo que está pasando, pues mejor me abstengo de hacer esa intervención porque podemos generar tanto malestar en esa persona como en mí. Tampoco se trata de resolver y tomar decisiones por esa persona, como decirle, no, mejor haz esto, o te llevo allí, o llamemos a esta persona, o lo que tienes que hacer en esta situación, porque la idea es que le brindemos las herramientas para que pueda solucionar su propia situación, para que ante posibles situaciones de crisis, esa persona pues ya tenga esa capacidad de analizar lo que pueda estar pasando y buscar alternativas de solución. Y acelerar la contención o la escucha. Muchas veces, como en el afán de querer ayudar, empezamos a preguntar mucho y le cortamos el discurso a la persona. Entonces, quizás esa persona quiere expresar lo que siente y yo lo voy interrumpiendo. Lo habíamos hablado en capacitaciones anteriores. Hay veces yo me siento tan identificado con lo que le pasa a esa persona que empiezo a hablar de mi experiencia personal y no espero, que esa persona termine de hablar y de expresarse y pues ese momento se vuelve mío y no de la persona en crisis. Entonces, como generar ese espacio de escucha, que esa persona sienta que de verdad alguien les está poniendo atención, que son importantes, que alguien se está tomando ese espacio para tratar como de hacerle esa contención. Y nunca dejarlo solo. Cuando hacemos los primeros auxilios psicológicos, en la medida de lo posible tenemos que garantizar que esa persona esté estable. Si algo, llamar a una red de apoyo que pueda venir por esa persona. Por ejemplo, preguntas que se pueden hacer es ¿a quién llamo? ¿Quién es tu persona de confianza a la que le podamos contar lo que está sucediendo? ¿En dónde vives para de pronto que alguien se acerque o que sepa que estás acá? Pero como generar de verdad que esa persona vaya a estar bien y cuando esté estable se pueda desplazar con acompañante. Bueno, entonces, ¿cuándo se pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos? Cuando a partir de una situación de crisis hay un colapso de las capacidades para resolución de conflictos o de situaciones estresoras o difíciles. Y la idea es que se aplique dentro de las primeras 72 horas, que es donde está como el momento de solución. Si ya han pasado 72 horas, pues ya no sería un asunto de crisis, de necesidad, y que ya se puede derivar a otros casos, o sea, llámese psicólogo, psiquiatra, ¿cierto? Sino que en esos primeros 72 horas, como tratar de buscar ese espacio para brindarle la atención. Cuando no se pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos, mucho ojo con esta, porque ahí es donde tenemos que saber identificar cuándo tenemos que derivar los casos. Entonces, cuando esté en riesgo la vida de una persona, es decir, cuando ya hayan situaciones de ideas de muerte, entonces ahí sí tenemos que remitir al sector salud, llámese médico, enfermera, psicólogo, psiquiatra, ¿sí? Cuando la persona presenta un ataque de pánico o angustia, ella no está en capacidad de escuchar, no está en capacidad como de interiorizar la información que se le está dando. Cuando la persona es violenta y no la puedes calmar, es decir, cuando tiene episodios de agitación psicomotora, que de pronto ese desescalamiento verbal no está sirviendo, entonces quizás ya toque recurrir a una contención física, a una contención farmacológica, entonces por eso es mejor remitir a los servicios de salud. Si sientes que la situación no la puedes controlar o te genera angustia, ¿cierto? Si yo siento que no tengo la capacidad para abordar eso, pido ayuda de otra persona o busco como las instituciones a las cuales puedo llevar la persona en crisis. Y si la persona está bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicoactiva, que sabemos que ahí también se pueden presentar episodios de agitación psicomotora y que también pueden pues, haber entonces situaciones de heteroagresión o autoagresión. Entonces la idea para proteger la integridad de la persona y quizás mi integridad, pues también buscar como las redes de apoyo pertinentes. Entonces, aquí tenemos 10 pasos para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Esta imagen yo la saqué de la alcaldía de Medellín, que digamos, cuando se presentó lo de la pandemia y el COVID, fue cuando más se activaron las situaciones para prestar primeros auxilios psicológicos, por, digamos, todas las crisis de salud mental que se estaban presentando, que fue cuando se creó, por ejemplo, el Código Dorado, que yo creo que aquí todos conocemos que es el Código Dorado. Entonces, la idea es como tomar...
¿No saben qué es el código dorado? No. Bueno, les cuento, el código dorado es una línea de atención que se generó en la pandemia porque se estaban presentando muchos casos de crisis psicológicas y ideaciones suicidas por el encierro, principalmente en el adulto mayor y en los adolescentes. Entonces, eso es una línea que se llama el 123 y indica pues que se está presentando una situación de crisis de salud mental y lo remiten como a un área especial y le brindan esa atención telefónica. Y si se identifica que el caso ya es algo muy grave, pues lo que les dicen es que tienen que remitir al sector de salud, que es como llevar al centro asistencial más cercano. Entonces, para que sepan que sí existe esa línea, de pronto cuando acá no se pueda brindar una atención o ya requiere algo más especializado, se activa código dorado, se llama el 123 y que ahí nos puedan brindar ese servicio. Eso es gratuito, o sea, eso no lo cobran, eso tampoco tiene como un límite de tiempo, como que decir, ay, bueno, vamos a atender a esta persona por teléfono media hora, ¿no? O sea, hasta que se garantice la estabilidad de la persona, se hace pues como la finalización de la llamada y ellos hacen como una especie de impresión diagnóstica donde determinan si hay alguna situación de riesgo que se deba abordar posteriormente pues ya en el sector salud. Entonces, para que lo tengan presente. También está, por ejemplo, las líneas de salud para el alma. Yo creo que esa sí la hemos escuchado acá, que se ha trabajado desde el año pasado con el área de salud pública. ¿O tampoco tienen conocimiento de eso? Que se acuerdan que nosotros el año pasado, cuando lo de la Semana de la Salud Mental, les dimos como unas tarjeticas, como unos cuponcitos, y detrás estaban la línea del centro de escucha y la línea de salud para el alma. Ay, no me digan que no saben, muchachos, porque nos corchan. Sí, pilas con eso, muchachos. Porque igual esa línea es muy útil para nosotros los del sector salud, porque, por ejemplo, el hospital solamente cuenta con una psicóloga, ¿cierto? Entonces, dado el caso de que no pueda la psicóloga hacer esa intervención en ese momento, podemos llamar a esa línea para que nos brinden ese apoyo adicional. Entonces, para que sepamos que ahí está. Igual, yo le voy a decir a Edwin que ahora finalizando la capacitación, compartamos nuevamente al grupo la ruta, como el folletico que se hizo en ese momento, con las líneas de atención para que las tengamos otra vez a la mano y sepamos pues como a qué líneas telefónicas acudir en caso pues como de una situación que requiera ese espacio. Bueno, los pasos para aplicar los primeros auxilios psicológicos es primero ponerse en la disposición de ayudar. Cuando yo hago ese primer acercamiento, también se trata de no ser muy invasivo con esa persona. Entonces, la idea es que yo llegue, me presente, soy tal persona, estoy aquí a tu disposición para ayudarte, qué necesitas, qué puedo hacer por ti. La segunda es tener en cuenta las 4 dimensiones de estabilización emocional. Entonces, relajación, gestión de la rabia, comunicación y amor propio. ¿Sí? Igual esto puede variar dependiendo del caso, dependiendo de la persona, pero tratar de identificar qué es lo que yo tengo que jerarquizar en cuanto a esas emociones y cuál tengo que abordar primero, si es el miedo, la angustia, la rabia, la desesperación, para ver qué herramientas brindo en ese momento puntual a esa situación y que no de pronto me vaya por otro ladito y no aborde lo realmente importante. Permitir que la persona se exprese libremente, entonces lo que decíamos ahorita, no cortarle pues como el discurso o empezar a dar apreciaciones personales porque yo me siento identificado con eso, o decirle, bueno, no, es que yo ya me tengo que ir y dejarle la atención o el acompañamiento a medias, que eso puede ser peor. Brindar una escucha activa y empática. Ser tolerantes ante posibles situaciones negativas que pueden presentarse, porque a veces las personas pueden estar a la defensiva, ser agresivas, contestarme feo, hacerme sentir mal, pero entender que él es el que está en ese estado de alteración y no yo, porque si yo también me altero, terminamos generando una situación de conflicto. O lo que decíamos ahorita, pues si no me siento capacitado, pues buscar esa persona que me pueda apoyar. Evitar situaciones catastróficas, entonces ponerle ejemplos más terribles de lo que puede estar sucediendo, porque si está pasando por una situación de ansiedad, ustedes saben que la ansiedad es esa preocupación por situaciones que no han sucedido, que pueden ser negativas, y yo le pongo de pronto un panorama más negativo, entonces lo va a generar más ansiedad. Ayudar a evaluar la situación, encontrar posibles soluciones. Entonces, como colocar sobre la mesa la situación y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta y esta solución. ¿Cuál crees que se adapta mejor a lo que está pasando? ¿O a qué persona podemos acudir que te pueda ayudar pues, de tus redes de apoyo?
iniciar nuevas formas de pensar y percibir lo sucedido. Entonces no es como, digamos, restarle valor a lo que esa persona está sintiendo pasando, pero sí decirle como, bueno, ya está pasando, ¿qué vamos a hacer para que eso pueda cambiar? ¿Qué crees? ¿Qué herramientas tienes tú en este momento para solucionarlo? Y como que generarle ese espacio de tranquilidad, que él sepa que en algún momento eso se puede solucionar, pero que tiene que tratar de tranquilizarse, de tomar todo con calma, de no desesperarse. Elegir la solución más efectiva para el problema, pero entonces acuérdense lo que yo les decía ahorita, no es yo elegirla por esa persona, sino como que planteemos entre los dos varias opciones y que esa persona a la final sea la que escoja. Porque también puede pasar que en un momento de angustia esa persona toma una decisión que yo, digamos, le puse sobre la mesa y como que le insistí para que la tomara y después si no sale como él espera, pues va a decir, es que vea, yo hice lo que esta persona me dijo y fue peor. Entonces también como que esa persona asuma la responsabilidad de qué puede pasar si toma ciertas decisiones. Y si es necesario, pues solicitar el apoyo de un profesional de la salud mental. Entonces, psicólogo, psiquiatra, igual los médicos también están preparados pues como para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Desde donde sea posible. Y aquí les voy a compartir yo como el protocolo ABCDE, que es para la aplicación de los primeros auxilios. Al finalizar el espacio, también yo le voy a decir a él que les comparta el protocolo. Es un manual un poquito pues como larguito, pero ya es muy puntual, profundiza más en qué tipo de preguntas debemos hacer, cuáles no, nos brinda como alternativas en relación a estrategias para aplicar ante esas situaciones de crisis. Entonces, la idea es que le peguen una leidita ya cuando se los compartamos, para que tengan al menos como un poquito de noción de que los primeros auxilios psicológicos realmente abarcan pues como un montón de variables que sí debemos saber y que por eso la invitación es a que después de este espacio, los que quieran, la idea es que lo hiciéramos todos, nos vinculáramos en algún curso o hiciéramos pues como algo relacionado con los primeros auxilios psicológicos. Entonces, son 5 ítems. Entonces, el primero es la escucha activa, el segundo es el reentrenamiento de la ventilación, el tercero la categorización de necesidades, el cuarto la derivación a redes de apoyo y el quinto la psicoeducación. Entonces, la escucha activa, ¿en qué consiste? En este estado la persona puede querer o no contar su historia, ¿cierto? Hay personas que simplemente se quedan calladas y tenemos que aprender que los silencios también dicen algo. Entonces, no presionar para que esa persona hable. O sea, yo también tengo que interpretar quizás porque no quiere hablar en ese momento y darle como su espacio, su tiempo para que esa persona tenga esa iniciativa para conversar. Escuchar ese testimonio puede dar gran ayuda para calmar a la persona afectada, por lo que es esencial dar espacio para que ella cuente de manera espontánea lo que está ocurriendo sin que se sienta presionado. Eso es supremamente importante, porque en el afán de ayudar no podemos como tratar de sacarle información a la gente, como, pero cuénteme qué es lo que está pasando, no, pero ¿cómo lo ayudo si no me cuenta? Sino como que empezar entonces haciendo preguntas, bueno, ¿qué me quieres contar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué crees que es importante que yo sepa para poderte ayudar? Y quizás así esa persona ya va a tener más iniciativa para contar lo que le está sucediendo. Lo central de la escucha activa es capaz de transmitirle a la otra persona que allí hay un ser humano que está comprendiendo lo que le está sucediendo. Entonces, lo que hablábamos de la empatía. Esa persona de verdad tiene que sentir que a mí me interesa lo que le está sucediendo. Que lo hablábamos pues como en otros espacios, que no se trata simplemente de oír, sino de escuchar. Y que esa persona sienta que de verdad yo estoy interiorizando lo que él me está diciendo. Y que de pronto, por ejemplo, en este tema de la escucha activa, es muy delicado, por ejemplo, hacerle repetir cosas a la persona, porque con eso le vamos a entender que no escuchamos. Entonces, si de pronto llega a pasar en algún momento que le dices, pues estoy haciendo ese proceso de escucha activa y por algún momento me desconecté y no me acuerdo de qué me dijo esa persona, como buscar la manera de volver a sacar esa información sin hacerle repetir, ¿cierto? Como hacer otro tipo de pregunta que me pueda direccionar a eso que no le entendí, porque eso le puede causar una crisis a esa persona, porque ¿qué va a decir? Vea, yo a este le estoy contando y no me pone atención. Entonces es súper importante esa parte. El reentrenamiento de la ventilación.
Algunas personas que han vivido crisis pueden mostrarse ansiosas o alteradas, sintiendo confusión, encontrándose sobrepasadas por la situación, observándose temblorosas y teniendo dificultades para respirar, sintiendo su corazón muy agitado. Por esta razón, los primeros auxilios psicológicos contemplan unos minutos para enseñar a la persona y practicar reentrenamiento de la ventilación y así ayudar a tranquilizarse. Entonces, aquí se hacen los ejercicios de respiración consciente. Dicen que se debe hacer en 4 tiempos, ¿cierto? Pero esos 4 tiempos, pues, varía dependiendo de la persona. Entonces, hay veces se cuentan segundos, o hay veces se le dice a la persona como que lo maneje de la manera que se sienta capaz. Entonces, la idea es como poner a esa persona en una posición cómoda, incluso hacer el ejercicio para que vea cómo, pues, de qué se trata. Inhalar lentamente por la nariz hasta que sienta que los pulmones se le están llenando de aire y exhalar lentamente por la boca. Entonces, la idea es contar como esos 4 segundos inhalando, ¿cierto? Y esos 4 segundos exhalando y hacer una pausa hasta que él sienta que el aire salió totalmente de sus pulmones y volver a hacer, pues como a repetir la acción, porque eso va a hacer que la persona se tranquilice, su pulso disminuya, no se hiperventile y pues si yo lo hago con esa persona, pues también va a ser más fácil para él sentir como ese apoyo. Entonces, inhalar, exhalar despacio y también identificar que no se nos vaya a ahogar pues como la persona, porque a veces esos ejercicios generan que las personas pues como que se nos ahoguen un poquito. Entonces, por eso mirar lo de los tiempos, cómo aplicaría para cada persona. La categorización de necesidades. Luego de un evento traumático es común que se produzca confusión mental y se puede ayudar a la persona acompañándole en el proceso de jerarquización de necesidades. Es importante que la persona utilice sus propios recursos, no los míos, los de él o ella, o los de sus redes de apoyo personales o comunitarias para hacer frente a la crisis que está viviendo, de manera que lo logrado se mantenga luego que se termine pues como la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, cuando se presenta esta situación de crisis, también es importante preguntarle a la persona si se le puede traer algo, un vaso de agua, una aromática, si ya comió, porque de pronto no sabemos a qué se lleva pues esa crisis, como preguntarle qué es lo que está sucediendo en particular y qué es lo que cree que se debe solucionar primero, explicándole que no podemos solucionar todo al mismo tiempo, pero que paso a paso podemos ir buscando alternativas de solución. Entonces, así esa persona dice, bueno, yo lo primero que quiero es como comer porque tengo hambre y yo así no pienso. Después necesito llamar a alguien para contarle lo que está pasando. Necesito que me ayuden a desplazar a mi casa porque no tengo plata para irme. Entonces, ya sí, mirar cómo podemos abordar esas cosas que le está planteando y darles la solución. Es la derivación a redes de apoyo. Una vez identificadas estas necesidades, ayude a la persona a contactar las redes de apoyo y o servicio social que podrán ayudarle a satisfacer dichas necesidades ahora y más adelante. Recuerde siempre que la primera red de apoyo es la familia y los amigos. Eso es lo principal. Si esa persona, y nos ha pasado mucho acá en Santa María, que vienen muchas personas de pronto en unas situaciones muy precarias y no tienen redes de apoyo. Entonces ahí ya entraría, digamos, el sector legal, mirar a ver si uno recurre a la policía, a la comisaría de familia, para que nos brinden ese apoyo. Por ejemplo, casos son adultos mayores o si son menores de edad, buscar como esas redes de apoyo para que nos puedan ayudar como a solucionar esa situación por la que están pasando. Pero es supremamente importante siempre tratar de buscar una red de apoyo. O sea, que si aquí tenemos una persona con una situación de crisis, no la vayamos a dejar ir así. ¿Cierto? Que tratemos por todos los medios de buscar como quién puede apoyar posterior a esa situación. Porque también sabemos que muchas veces no aparece la red de apoyo, pero cuando sucede el evento catastrófico, ahí se aparecen todos los dolientes, ¿cierto? ¿Y qué van a decir? En el hospital lo dejaron ir, no le brindaron la atención, a nosotros no nos buscaron, bueno, y van a justificarlo desde muchas maneras. Entonces, que al menos a nosotros como personal de salud nos quede como esa garantía de que hasta el último momento que la persona quizás egresó de aquí de la institución, nosotros hicimos todo el protocolo de manera adecuada y garantizamos que su integridad después de que salga acá ya está a cargo de una persona que tendría que asumir la responsabilidad si llega a pasar algo, pero que mientras estuvo aquí hicimos toda la contención y garantizamos que estuviera bien esa persona.
Es muy importante aquí en la psicoeducación que normalicemos aquellas reacciones emocionales que aunque puedan parecer incómodas, que nos generen a nosotros como incomodidad, que yo no sepa cómo reaccionar, pues como que trate de entender que en ese momento esa es la reacción que se está presentando, como por ejemplo la labilidad emocional, la dificultad para pensar, el insomnio, la angustia, y que de esta manera la persona no interprete que lo que está ocurriendo es porque nosotros lo estamos tratando como un loco, un desubicado, ¿cierto? Que es como lo que más pasa, que crea que no lo estamos comprendiendo, que le estamos restando valor a lo que le está pasando. Y enfatícele que lo más probable es que el malestar que siente vaya pasando sin necesidad de ayuda en algunas semanas. Y muéstrele cómo ayudarse a sí mismo y también explicarle a los conocidos, a la red de apoyo, cómo pueden brindarle como esa atención en caso de crisis. Y cuáles son las señales de alarma, de pronto ya al momento de que no se pueda dar manejo en casa, sino que tengamos que recurrir como al servicio de salud. Entonces, si nos devolvemos un poquito, ¿cuáles serían esas señales de alarma cuando ya no podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos, sino que nos toca derivar al sector salud? Cuando tienen ideas de muerte, cuando tienen agitación psicomotora, ¿cuándo más? Cuando tienen ataques de pánico o angustia, y cuando estén bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicoactiva. Ahí ya sabemos que no podemos hacer nada, porque tenemos que garantizar la integridad de la persona y mi propia integridad. Listo, entonces, la idea es, ahorita en la tardecita, Edu les va a compartir la evaluación, porfis, para que la hagamos todos. Como les digo, pues el tema es un poquito largo, yo traté de resumirlo lo más que pude, pero esto tiene muchas más implicaciones. Esto eran como las generalidades y la invitación es a eso, que todas las personas que estamos en el hospital, qué rico que pudiéramos hacer ese curso. No digo que sea algo obligatorio, pero digamos que como complemento de nuestra labor, qué bacano poderlo saber y eso no nos sobra. Hay muchas personas que aparte de trabajar acá en el hospital, también de manera ocasional hacen labor social, están en otros espacios donde comparten sus conocimientos y que si se llega a presentar una situación de este tipo, pues así como de crisis, podamos hacer pues como la intervención correspondiente. No sé si hasta el momento tienen preguntas, qué dudas tienen frente a la aplicación de estos primeros auxilios psicológicos. Nada. Que cuando les vas a presentar en un consultorio una cosa de esas, van a agarrar la psicóloga de una. Nada. Por ejemplo, acá en el hospital nunca, pongamos un ejemplo, nunca se ha presentado una situación donde tengamos que hacerle una atención en primeros auxilios psicológicos a alguien. Como, pongamos un ejemplo X. A mí me pasó hace poco una paciente que pues tenía a su papá y consultaron acá, pero resulta que ya no conocía el diagnóstico del papá, luego tiene un CA del pulmón, y cuando subió a la oficina estaba en crisis, ¿cómo hace que mi papá tiene cáncer? Me dijeron. Entonces en ese momento pues yo no soy muy buena con esto, pero se calmó y le pude explicar bien. Es igual, en ese momento permitiste que se desahogara, que hiciera pues como su catarsis emocional, sí. ¿Cierto? Porque es peor que yo le diga, venga, cálmese, déjeme, yo le explico, porque podemos generar que se nos enoje más. Por ejemplo, en qué situaciones, no sé, en admisiones, cuando van a reclamar medicamentos los pacientes, que a veces se nos alteran por X o Y situación, en urgencias, nada, nunca nos ha pasado. Por ejemplo, en urgencias, hace poquito nos pasó que hubo el fallecimiento de un chico y la mamá estaba súper alterada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le dimos manejo a esa situación para tratar de darle un espacio de escucha a esa mamá y que se tranquilizara en un momento de crisis, que responde a algo emocional y no físico? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cosas cotidianas es donde vemos la necesidad de aplicar los primeros auxilios psicológicos antes de derivar, o sea, con que hagamos esa primera atención inicial, al menos para que garanticemos que esa persona se va a tranquilizar un poquito y que ya después yo le pueda dar la orientación, no vea, yo le recomiendo que vaya a este lugar, donde este profesional, donde esta persona. Pero entonces que hagamos el ejercicio de pensar en qué momento nos pasan a nosotros esas situaciones. Y yo creo que yo lo he venido
diciendo mucho, pues como desde que empecé acá con las capacitaciones, y es que muchas veces, así vengan a cualquier servicio los pacientes, a veces aprovechan como para desahogar muchas cosas y contar cosas de su cotidianidad y se alteran y a veces hacen algo que se llama transferencia con uno y por eso quizás lo gritan, se enojan con uno, lo insultan y saber cómo le doy yo manejo como a esa situación. Entonces esa es la invitación, que se lean también porque es el manual que les va a pasar, no lo tienen que leer todo de una, van leyendo como cositas, y como les digo, es muy práctico porque dicen qué cositas hace uno, qué cositas no, qué preguntas puede hacer uno, cuáles no, y así de pronto no nos equivocamos al momento de hacer esas intervenciones. Bueno, pregunta, ¿ya todos firmaron la asistencia? Sí. Listo, entonces yo creo que ya podemos finalizar. ¿Nadie tiene preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, observaciones? ¿Todo es bien recibido? ¿Cómo? No, igual ya saben que si tienen recomendaciones, sugerencias para hacer pues como modificaciones en la forma en que se realizan los espacios, también se aceptan, no sé, en relación de pronto al horario, se pueda modificar o a la dinámica. Igual al ser como una hora y tenerla que aprovechar, pues normalmente va a ser así pues como muy catedrático, pero si en algún momento podemos hacerlo de otra manera, pues también miramos como esas alternativas. Y recuerden que a lo largo de todos estos mesecitos también desde psicología estamos haciendo lo de los grupos priorizados, los fortalecimientos de grupos priorizados. Ya la semana pasada empecé con odontología, la primera semana de marzo seguimos con la parte administrativa. Estamos esperando organizar pues como con la jefe Vero para mirar de pronto con el personal asistencial en qué momento podemos hacerlo por el tema de horarios, que es más complicado, pero la idea es como seguir aportando en estos espacios. Darles las gracias por la asistencia del día de hoy y nos vemos en un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a los que asistieron de manera virtual. Gracias.